Buenos días chicos y bienvenidos una semana más, tercera semanita que estamos ya en casa. Vamos a seguir con la literatura. Id al libro otra vez a la página 155. Recordad que el otro día estuvimos viendo, os voy a hacer como el otro día, ¿vale? Os dejo el esquema directamente. Estuvimos viendo las características del género narrativo y empezamos diciendo que existían narraciones en verso y en prosa. Dentro de las narraciones en verso, que son las que estuvimos viendo el otro día, ¿vale? Estuvimos viendo las narraciones épicas, las epopeyas, como la Ilíada y la Odisea, que son de la cultura grecolatina, o la Eneida de Virgilio, y los cantares de gesta, como el cantar de Mio Cid, el cual os expliqué y no venía en el libro, ¿vale? Y debéis elaborar unos apuntes sobre el cantar de Mio Cid, ¿vale? Hoy vamos con la narración en prosa, ¿vale? Vamos a ver las distintas narraciones en prosa o las primeras narraciones en prosa que encontramos, ¿vale? Al hilo de lo que dijimos la semana pasada, recordad que tanto las epopeyas como los cantares de gesta estaban escritos en verso porque vivimos en un momento en el que la transmisión es oral, entonces es mucho más fácil retener algo que tenga melodía, algo que tenga musicalidad, algo que tenga rima, que algo que no lo tenga, ¿vale? Para transmitirlo de forma fehaciente, tal cual nos lo esté contando otra persona, ¿vale? Los encargados de transmitir los cantares de gesta eran los juglares, ¿vale? Dentro del máster de juglaría. Cuando vamos evolucionando, la gente se empieza a hacer literatura en castellano y no en latín, que es que era la lengua vehicular, ¿vale? Hasta que Alfonso X el Sabio decide fijar el castellano como lengua culta. Por eso crea la Escuela de Traductores de Toledo, ¿vale? Que se traducen todas las obras existentes en ese momento al castellano, ¿vale? Pues se empieza a hacer la literatura en castellano y se empieza a hacer de manera escrita. Es mucho más fácil que llegue hasta nuestros días. Ya se hace para que perdure, que recordad que era una de las características propias de la narrativa. La primera narración en prosa que nos encontramos, ¿vale? Son los cuentos, uno de las principales obras, o la más principal que vamos a encontrar, es de Don Juan Manuel y se llamó El Conde Lucanor, que ahora, cuando terminemos de ver los otros tres tipos de narración en prosa, os lo voy a explicar. Y tampoco viene en el libro, ¿vale? Vale, dentro de los cuentos destaca El Conde Lucanor, que era de Don Juan Manuel. ¿Cuál era la finalidad de los cuentos? La finalidad de los cuentos siempre era didáctica, pretendían dar una enseñanza. Pensad que el conde Lucanor pertenece a la Edad Media. En la Edad Media prácticamente lo que se quiere es adoctrinar a la gente, decirle lo que está bien y lo que está mal, decirle cómo se deben comportar. Y normalmente lo que pretendían era que se extrajese una enseñanza del cuento, ¿vale? Pues esa fue la labor de don Juan Manuel al crear el Conde Lucanor, que os explicaré ahora un poquito más adelante, ¿vale? Los cuentos de la Edad Media, ¿vale? Avanzamos un poquito más en el tiempo y nos vamos al Renacimiento, que es el siglo XVI, ¿vale? Donde la novela de caballerías, la novela bizantina y la novela pastoril tienen un auge tremendo, ¿vale? Tienen un éxito brutal, sobre todo la novela de caballerías. La novela de caballerías lo que narra son las hazañas de un caballero que normalmente pertenece a una clase social alta, siempre es joven, apuesto, noble, ¿vale? Y que vive una serie de aventuras y dependiendo de si en esas aventuras él ha seguido los preceptos divinos, es decir, lo que marca la Biblia, lo que dice la Iglesia que se debe hacer, tendrá un final feliz, es decir, podrá ver a su amada. Estas novelas de caballerías, que están inspiradas en muchas novelas del ciclo inglés, ¿vale? Que seguro que os suenan El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, ¿vale? Pues lo que introducen como novedad son elementos ficticios, introducen magos, introducen gigantes, introducen dragones, ¿vale? Que son contra los que luchan los caballeros, elementos de ficción que hasta ese momento no existían. Los cuentos anteriores se basan en la realidad, porque a la gente le resulta mucho más fácil sentirse identificado con lo que se está contando para poder extraer una enseñanza, ¿vale? Entonces, la novedad de las novelas de caballería es que introducen la ficción, ¿vale? Pues eso, magos, seguro que os suena Merlín, ¿vale? La obra más importante, la novela de caballería más importante escrita en castellano es el Amadís de Gaula. Además, si algunos habéis leído algo del Quijote,
o sabéis de qué trata el Quijote, por lo menos que sabéis que es una parodia de estos libros, de las novelas de caballería. El libro ya que le hace volverse loco, loco, loco es el Amadís de Gaula, ¿vale? Que es la novela de caballería más importante escrita en castellano. Del siglo XVI también es la novela bizantina, ¿vale? La novela bizantina es bastante parecida a la novela de caballerías, pero en la novela bizantina no es solo el caballero el protagonista, sino también es la dama. Dos enamorados están juntos, tienen su historia de amor, viven juntos, ¿vale? Pero por azar del destino se tienen que separar. Y la novela bizantina lo que hace es narrar las aventuras de él y las aventuras de ella igual. Si siguen los preceptos divinos, si se portan bien, si hacen las cosas tal cual manda la Biblia, se volverán a reencontrar. Si no, nunca se volverán a encontrar, ¿vale? Recordad que lo que se nos pretende es adoctrinarnos, enseñarnos, ¿vale? Enseñarnos, pero bajo la doctrina divina, ¿vale? Una de las novelas bizantinas más importantes son los trabajos de Persíles y Sigismunda, que escribió Miguel de Cervantes ya en el siglo XVII, ¿vale? Es una novela que se alarga mucho en el tiempo, siglos XVI y XVII, ¿vale? Recordad, el caballero y la dama están juntos, pero por azares del destino se tienen que separar y si se portan bien en las aventuras que vivan, volverán a reencontrarse, si no, no, ¿vale? Y la última es la novela pastoril, ¿vale? También del siglo XVI. Su obra más importante son Los 7 trabajos de la Diana, de un señor que se llamaba Jorge de Montemayor. Esto sí que lo tenéis en el libro, si no me equivoco. ¿Y de qué trata la novela pastoril? Lógicamente, si los protagonistas de la novela de caballería y de la novela bizantina son personajes protagonistas de clase social alta, en la novela pastoril los protagonistas van a ser pastores que narrarán su historia de amor dentro de la naturaleza, en una naturaleza idealizada. Los pajaritos cantan, el riachuelo está transparente, la hierba está verde y fresca, no hace ni frío ni calor, se está a gustito, hay una brisa, todo está florecido, ¿vale? Los protagonistas, que son pastores en la novela pastoril, narran sus historias amorosas en un ambiente idealizado de la naturaleza, ¿vale? Vamos de la novela pastoril, de la novela de caballería y de la novela bizantina con que sepáis de qué trata o en qué consiste en este tipo de novelas y os quedéis con el título de una obra representativa de cada uno, es suficiente, ¿vale? Vamos a ver, como os he dicho, el Conde Lucanor, ¿vale? Igual que os conté el Cantar de Miocido, os voy a cantar el Conde Lucanor, ¿vale? El autor, el creador del Conde Lucanor fue un señor que se llamó Don Juan Manuel, que era familia de Alfonso X el Sabio, ¿vale? Del rey Alfonso X. Era una persona muy, muy culta que decidió basarse en la literatura árabe y hebrea, ¿vale? Que se basaba en cuentos, que era mucho más fácil de recordar y mucho más fácil extraer una enseñanza. Se basa en la literatura árabe y hebrea para crear el Conde Lucanor, ¿vale? El Conde Lucanor son un conjunto de 51 cuentos o ejemplos, ¿vale? Y todos los cuentos tienen el mismo esquema, la misma estructura, ¿vale? Hay una presentación de un problema, el criado del Conde Lucanor le cuenta una historia, un pequeño cuento, y al final el Conde Lucanor saca una enseñanza y don Juan Manuel, que es el autor, introduce una moraleja. Recordad que lo que tiene es un fin didáctico moral, ¿vale? Los personajes principales del Conde Lucanor son el Conde Lucanor y Patronio, que es su consejero, ¿vale? Luego, dentro de cada cuento habrá otros personajes, pero siempre el Conde Lucanor le va a plantear un problema a Patronio, Patronio le va a contar una historia de la cual el conde sacará una enseñanza y don Juan Manuel, que es el autor, saca una moraleja. Os he adjuntado en la plataforma un cuento para que lo leáis y veáis cómo es este esquema, ¿vale? La presentación del problema, la historia que cuenta Patronio, la enseñanza que saca el Conde Lucanor y la moraleja que extrae don Juan Manuel, ¿vale? Por eso lo pongo aquí, ¿vale? Que es un ejemplo. Si yo os preguntas en el examen el Conde Lucanor, me tenéis que contar las partes de la que trata cada uno de sus cuentos, ¿vale? Y como os he dado un cuento para que lo leáis, en el caso de que lo preguntase, estaría muy bien que me hicieseis un resumen de ese cuento, ¿vale?
Dicho queda. Hasta aquí terminamos por hoy. Hasta mañana.